esta hora estudiemos un tema muy importante para nuestra vida. Vamos a hablar sobre el ayuno y vamos a hablar que ayuno y oración es lo que mueve al cristiano. Vamos al texto bíblico y quiero que vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 58, y vamos a leer del verso 6 al 12. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. El libro de Isaías en el Antiguo Testamento, vamos a leer capítulo 58 del verso del 6 al 12. El tema para esta hora es: ¿qué significado tiene el ayuno? ¿Qué significado tiene el ayuno para nuestras vidas? Isaías 58 del 6 al 12. Vamos a leer todos a una sola voz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: henme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como el manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Vamos a orar. Padre Celestial, danos palabra en esta hora. Te agradecemos por los privilegios que tú nos regalas, Señor. Que no sea mi carne, sino que tú tomes control, Señor, de mi cuerpo, de mi boca, de mis pensamientos y mi corazón. Y que solo hablemos tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para que hagamos cada uno de nosotros como tú quieres, Señor, que se haga ese ayuno, esa oración. Padre bendito, gracias por poner, Señor, en este día este precioso tema. Gracias, Señor Jesús. Ministra los corazones atribulados, cansados, enfermos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hoy vamos a hablar qué es el ayuno. El ayuno está aquí tipificado en el libro de Isaías y en el libro de Deuteronomio se menciona por primera vez. En esta hora nosotros vamos a hablar porque muchas veces confundimos el ayuno solamente con el alimento. Muchas veces decimos aguantar hambre es el ayuno. Pues a la luz de la Escritura y algunas pocas cosas que he logrado recabar, ¿verdad? Porque hay que siempre buscar de dónde realmente proviene la palabra, ¿verdad? Y qué significado tiene para cada una de nuestras vidas. El ayuno es una práctica de abstinencia de alimentos mientras el cristiano ora y medita en la palabra de Dios. El propósito del ayuno es negar los placeres físicos en busca de un crecimiento espiritual. También hay una comunión profunda con Dios. Usualmente las personas que ayunan tenemos un motivo por lo que ayunamos, amén. Cuando se hace un ayuno tiene que haber un propósito. Y realmente algunos predicadores, algunas personas también dice de que puede ser un ayuno abstenerse de ver televisión o de algún gustito, de algo que nosotros hagamos y que nos guste abstenernos.
pero realmente el verdadero significado del ayuno está más centrado en aquellas cosas que nosotros debemos de hacer, hablando espiritualmente. Un ayuno puede ser de varios tipos. Puede ser un ayuno parcial, un ayuno completo, de un día completo, ¿verdad? 24 horas. Puede haber un ayuno de 3 días, como hizo Esther, ¿verdad? Para poder orar, y ella aún le dijo a los que estaban a su alrededor que ayunaran porque el pueblo de hebreo iba a ser llevado, ¿verdad?, a la muerte. Entonces ella pidió que oraran y que ayunaran. Solo el ayuno no es solito, tiene que ir ayuno y oración. Ayuno y oración. ¿Cómo pueden salir cualquier cosa de nuestra vida? ¿Cómo podemos lograr un milagro del Señor? Con ayuno y con oración. El poder de la oración, el poder del ayuno, pero el ayuno será solamente por un día, por 2 días. El Señor Jesús nos enseñó un ayuno de 40 días. Moisés hizo un ayuno de 40 días. Hay personas que hacen ayunos largos y muchas veces llegan casi a padecer alguna muerte, ¿verdad? Porque se abstienen de comer, de beber. Realmente Isaías habla del verdadero ayuno. Y cuando encontramos la palabra hebrea, la raíz del ayuno viene de tesum, T-Z-U-M. Y al buscar esas letras me di cuenta de lo grandioso que es el ayuno y lo que realmente significa. Me fui a buscar a un diccionario hebreo, realmente, porque nuestra Biblia ya está traducida, amén. Realmente a veces hay palabritas que las debemos de buscar literalmente en el diccionario hebreo para ver el verdadero significado. Entonces la palabra ayuno viene de tesum, T-Z-U-M, para que me entiendan, porque no se los puedo escribir. Ayuno. Y hay 3 letritas en el diccionario hebreo. La primera letra es Tazadí. A mí me cuesta mencionarlo porque son palabras hebreas. T-Z-A-D-I-E. ¿Qué significa? Servir a los demás, una corona de justicia. Es el significado de esa primera letra. Luego sigue la segunda, que es Vav, con B pequeña. ¿Qué significado? Nos liga los unos con los otros. Y aquí viene una parte de que el Señor Jesús dijo, hay que amarnos los unos con los otros. Nos liga a los demás. La tercera palabra es mem. Y encontraba en ese diccionario que mem es un convenio, es una responsabilidad. ¿Y responsabilidad de qué? De llevar ese convenio. Sacrificar, ya sea alimento, agua y el servicio para con los demás. Es un servicio. Y usted puede conjugar todas estas cosas que hemos leído. ¿Y qué es el ayuno? Primeramente vino Jesús, amén. Se coronó como un rey, amén. Se coronó como un rey de justicia. Y la justicia es que yo debo de amar a mi prójimo como a mí mismo, amén. Y yo se los quiero dejar claro porque a veces no se toca realmente lo que es el significado, de dónde viene esa raíz y qué es lo que quiere el Señor para que nosotros hagamos. Es aquel servicio con amor que tenemos que tener para con los demás. ¿A qué vino el Señor Jesús a la tierra? A servir y no a ser servido. A humillarse a lo sumo para poder ser exaltado. Y puede ver cómo van los significados del ayuno, ¿verdad? Vino un gran rey con esa corona de justicia, vino a servir, luego vino a dar esa unión entre hermanos, que nos amáramos los unos con los otros, vino a romper aquellas cadenas de esclavitud que Satanás ya nos había puesto y ya estábamos nosotros destinados al lago de fuego, al infierno, y Él vino a desatar esas ligaduras, amén.
Y lo podemos ir paralelizando del antiguo al nuevo. Cuando decía Isaías, ¿qué significa el verdadero ayuno? Entonces, Jesús se tipifica. ¿Por qué? Porque Él tuvo una preparación. El ayuno nos sirve para que nuestra carnalidad mengüe, para que el Señor crezca en nuestras vidas. Cuando usted ora, no vamos a orar por los deleites, por los placeres del mundo. Primeramente tenemos que orar por nuestra vida espiritual. Porque si no tenemos comunión con Dios, estamos lejos de alcanzar nuestros milagros. Pero cada vez que usted y yo nos acercamos a Dios, podemos lograr grandes cosas. Por eso ese lema muy precioso, de la mano con Dios. Porque no la vamos a agarrar al vecino, al amigo, a los familiares. No, de la mano con Dios. Porque Él es el que nunca falla. La alabanza dice, ¿verdad? Él es mi amigo fiel. Tu amiga, tu amigo, el esposo, la esposa, los familiares, todos te pueden fallar en la vida, pero Dios no te falla. Cuando Él dice que Él vino a romper ligaduras, el ayuno nos liberta. Rompe aquellas ataduras de carnalidad para que aflore más lo espiritual. ¿Y cuándo alcanzamos la gloria de Dios? Cuando estamos en esa esfera espiritual. ¿Cuándo sientes el toque de Dios en tu vida? Cuando la presencia del Espíritu Santo llena completamente tu ser. ¿Cuándo escuchas la voz de Dios? Cuando estás en una entera comunión con Dios. Así, hay unos ayunos y yo quiero explicarles porque muchas veces se han acercado a mí, hermana, ¿qué significa ayunar? Hermana, ¿qué tipo de ayuno hay? Hermana, ¿cada cuánto tengo que ayunar? El ayuno tiene que ser toda la vida, porque es servicio, es amor, es poner nuestra carne abajo para que suba nuestro espíritu. Y el convenio que vino a hacer el Señor con nosotros es darnos vida y vida en abundancia. Cuando el Señor vino, dijo que Él era el pan de vida, que Él era la fuente de agua viva. Entonces, dice allá cuando estaba en el desierto, en la tentación, y a mí me encanta hablar de eso, porque el Señor, Él fue solito al desierto. No, fue llevado por el Espíritu. Cuando estés pasando por un problema en tu vida, el Espíritu te ha llevado muchas veces a ese problema para que aprendas a valorar lo que Dios dio en esa cruz. Para que aprendamos a valorar lo que costó esa sangre preciosa, que es vida y que es salvación para cada uno de nosotros. Ese servicio para con los demás. Usualmente las personas que ayunan tienen un motivo o un enfoque especial que presentan en oración, porque es un sacrificio muy personal y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Es un sacrificio muy personal, no para con los demás. Y quiero que nos vayamos a Mateo, porque me encanta esta parte de Mateo. El capítulo 6, no lo traía preparado, pero vámonos a Mateo. Capítulo 6, versos 5 y 6 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Saben que un pastor, un maestro, nos decía en teología, oración y ayuno van ligados, casi viene siendo lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, porque cuando usted entra en oración, está menguando su cuerpo, su carnalidad, y se está entregando a Dios, está ayunando, y si oramos todos los días estamos ayunando. Y dice, y cuando ores no seas como los hipócritas. Cuando dice que es un sacrificio personal, no puedo decirle a la gente, mírenme, ando en ayuno, no he comido nada, estoy orando por esto y esto y esto. No, el Señor nos llama, ¿qué dice la palabra? Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman en orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, porque al Señor no le gusta, es algo personal.
Es algo entre Él y yo. Todo es entre Él y yo. Y van a disculpar un poquito porque no traje los lentes y tengo que abrir los ojos para leer bien. Entonces dice el 6, mas tú, ¿a quién nos está hablando? A su pueblo, a ti y a mí. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Y cuál es tu aposento? El templo y morada del Espíritu Santo. Entra en tu aposento, en lo más íntimo, allá en tu corazón. Tú sabes tu petición. Tú sabes en lo que le ha fallado al Señor. David se presentaba ante Dios y se cubría de cilicio porque se sentía triste, se sentía inmundo, se sentía que le había fallado. Se humillaba hasta lo sumo para que Dios pudiera darle ese perdón. Por eso dice, cuando tú ores, entra en tu aposento. El ayuno es algo personal. La oración es algo personal. Por eso dice que no, a Dios no le agrada que grites y que le digas, mira, yo tengo esto. No, porque Él ya lo sabe. En tu corazón Él sabe lo que tú necesitas. ¿Y qué dice? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Cerrada tu boca, cerrado tus ojos al mundo, cerrado tu corazón al mundo, porque ahí ya es una relación personal con Dios. Cuando alguien dice, ay, es que la hermanita, miren, ora. Ella es ella. Ahí déjela. La comunión personal es con Dios. Y ya tienen su recompensa. Dice, aquellos que no vienen a orar, ya tienen su recompensa. No lo digo yo, dice la palabra. Aquellos que no se presentan delante del Señor, no importa cómo vengamos, porque el Señor ya sabe que somos pecadores. Amén. Ni uno solo, dice, ni un solo santo. Todos somos pecadores. Pero hay que vivir una vida que agrade a Dios. Entonces dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿Y quién es tu Padre? Está con mayúscula, véalo. Cuando leas su palabra, cuando vea la Biblia, todo lo que esté en mayúscula es poder. Es importantísimo. A mí no me gusta que la gente escriba Dios con minúscula, porque Dios se escribe con mayúscula. Aunque tengamos que borrar otra vez y volverla a poner, pero Dios es de respeto, amén. Y aquí dice, ora a tu hermana, dile a tu hermana, no, ora a tu Padre que está en secreto. Tu oración no la escucha el vecino. Cuando Dios habla a nuestro corazón, no lo escuchan los demás, solo lo escuchamos nosotros. Esa voz solo la escuchas tú en esa intimidad. Por eso yo he venido en esta hora, porque el Señor quiere hombres y mujeres, y dice que quiere adoradores en espíritu y en verdad. Dice la palabra, y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿dónde nos va a recompensar? En público. ¿Y qué es en público? Cuando tú vienes a dar tu testimonio, el Señor me sanó de ese cáncer, el Señor me sacó de una gran deuda, el Señor pagó esa cuenta, no la tuve que pagar yo. El Señor tocó el corazón de esa tía que está allá en los Estados Unidos. Amén. Aquí tengo una tía, por eso se pone a reír. Tocó el corazón para mandar una bendición. Amén, gloria a Dios. Amén, Dios toca corazones. Dios es grande, Dios no es un Dios chiquito. Por eso no se pone con minúscula. Dios chiquito es cualquiera. Dios con letra mayúscula es el Dios de poder de nosotros. ¿Y qué dice? Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Qué grandes cosas le ha dado el Señor. No importa que no le haya dado una mansión, pero vea los hijos que le ha dado, preciosos. No le falta una mano, no le falta un pie, todo lo tienen. Y si el Señor permite que suceda algo, es su voluntad, pero el Señor da una salida con cada cosa que el Señor da. Y por todo hay que agradecer al Señor. Precioso lo que dice. Entonces, quiero que nos vayamos a Mateo 17. Dice Mateo 17 del 14 al 20.
Cuando usted ora y ayuna de corazón, el Señor Jesús lo puso. Una persona que no doblegue su vida carnal no alcanza las oraciones de poder. Dice acá en el 17 del 14 al 20, cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, ¿cómo llegó ese hombre? Se arrodilló. ¿Cuál es la mejor actitud delante de Dios? Arrodillado. Ay, me duelen las tabas, dice la gente, va, las rodillas. Me duelen, ya no me puedo. El Señor conoce los corazones, pero la mejor manera, porque también habla de la suegra de Pedro, que ella no se podía, ella estaba enferma, postrada en su cama, le oró al Señor también. O sea, hay diferentes formas, y ese es otro sermón que ya lo he dado, las diferentes formas de oración. Pero en este momento dice que llegó de rodillas delante de él. ¿Qué dice? Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, me imagino que gritaba, ¿verdad? Ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. ¿Y qué dice el 16? Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ya lo habían llevado a los discípulos, pero el Señor Jesús nos enseña una gran lección en esta parte. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, les dijo. Amén. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmela acá. Les estaba diciendo, faltos de fe. No oran, se duermen. ¿Se acuerdan, verdad? Les llamó a orar, ¿y cómo estaban los discípulos? Roncando. Cuando el Señor te está tocando, niña, levántate. Es hora que ores conmigo. ¿Y qué dice usted? Ay, no, está bien calientita la cama. Ay, no me quiero levantar, Señor. Mañana tempranito a las 6, cuando me levante a las 5, a esa hora voy a orar. Y a veces el Señor a las 2 de la mañana, ay, qué insomnio. No es el insomnio. Es el Señor que te está diciendo, levántate, ora. ¿Cómo vas a irte a descansar? Bien orado, bien en comunicación con Dios. ¿Y qué dice? Les dijo, oh víboras, qué duro el Señor, ¿verdad? Generación de víboras. ¿Y a quién se lo dijo? A los discípulos, tremendo. Esa enseñanza que nos deja el Señor. Y el 18 dice, en la parte 2 del 17, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmela acá. El 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Por qué los discípulos no pudieron? Veamos la respuesta. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Se preguntaron, ¿verdad? Y ellos ya sabían, pero ellos le preguntaron al Señor. ¿Y qué les contesta Jesús? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un granito de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá. Y se pasará, dice el Señor, y nada os será imposible. Y el 21, precioso lo que dice. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Una gran lección de nuestro Dios. ¿Por qué les dijo? Hombres de poca fe. Porque muchas veces no alcanzamos lo que queremos. Mujeres y hombres de poca fe. Porque muchas veces no somos sanados, y me incluyo yo, porque a veces nos falta esa gran fe. Que se maravilla el Señor, así como la fe que tuvo el centurión. Dice que se maravilló Jesús. Que se maraville de lo que nosotros hacemos, no de lo que andamos haciendo mal. Que se maraville de las cosas buenas, que buscamos cada día estar en su nombre. Y quiero que
vayamos a escudriñar el libro de Isaías. ¿Qué dice? ¿No es más bien el ayuno? ¿Quién escogió el ayuno? ¿Quién escogió el ayuno? El Señor. Él escogió ese ayuno. ¿Saben que hay el ayuno de Daniel? Y yo tengo unos amigos que hacen mucho el ayuno de Daniel. ¿Saben cuál es el ayuno de Daniel? No, les voy a explicar. El ayuno de Daniel sale en el capítulo 1 de Daniel, por el verso 7 al 8 en adelante. ¿Qué les ofrecieron a ellos? ¿Qué les ofreció el rey? Carne, el gran banquete. Y ellos no quisieron contaminarse. Y ahí nos deja una buena enseñanza. Cuando lea, no pase de noche. Escudriñe lo que lee. Ellos no se quisieron contaminar. Ellos no quisieron comer la carne y las otras cosas que le había puesto el rey. Ellos dicen que solo tomaron agua y comieron legumbres. Ese es el ayuno de Daniel. Legumbres y agua. Y ese ayuno, es el ayuno de Daniel. Yo ya les expliqué que no es abstenerse totalmente de no comer. ¿De qué sirve que se abstenga de comer y haga el ayuno y a media mañana llega un cipote de los que tenemos, llega el rebelde y sacamos la caja de lustre? ¿De qué sirve ese ayuno? Ahí se fue el ayuno. ¿De qué sirve y le jalamos la oreja al muchachito y lo sacamos por allá? Ahí se fue el ayuno. Por eso hay diferentes maneras. El Señor nos enseña a través de toda su escritura que el amor a los demás, el servicio, pueden romper ataduras. Señor, aquí estoy. Te voy a servir con todo mi corazón. Dele un buen servicio de calidad al Señor y usted está siendo grato para con Dios. Y el Señor se lo toma para darle las recompensas que nosotros merecemos. Porque Él da, Él es justo, nos va a dar según lo que nosotros estemos sembrando. Y dice acá, lee acá, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿A qué vino el Señor Jesús? ¿Ha leído el Sermón del Monte? Aquí está parte del Sermón del Monte, si usted puede ver. ¿A qué vino Jesús? Lean. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Dice que el Señor vino a quebrantar, ¿verdad? Vino a consolar el corazón quebrantado, vino a levantar a los pobres de espíritu. El Señor vino a levantar al menesteroso. Lee el Sermón del Monte, ahí viene todo lo que Jesús, fue su primer sermón, pero antes de llegar a ese sermón, el Señor se preparó 40 días en el desierto. Y el Señor allí nos enseñó que no solo de pan vive el hombre. ¿De qué vivimos nosotros? Vivimos de Jesús, porque es el pan de vida. Vivimos de ese manantial de agua viva que el Señor nos ha dado. Dice el 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, o cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el verdadero ayuno que agrada al Señor. Dios dice en Isaías 58, así es el ayuno que yo he escogido. No lo escogió usted, ya el Señor lo dejó. Es el ayuno que yo he escogido. Este ayuno casi no tiene que ver con la negación de comida, más bien trata de negarte a ti mismo, escogiendo vivir como a Dios le agrada. Amén. Y por otros también, porque el servicio está dentro del ayuno. Y vivir en oración por los otros. Vemos a alguien que está pasando una necesidad, vamos a orar.
Vamos a orar para que el Señor pueda levantar a esta familia. Vemos al caído, no lo vamos a echar, lo vamos a traer, alimentarlo siempre de la palabra. El Señor a eso nos llama, a levantarnos, a darle fortaleza, a que siga adelante. No importa lo que estemos pasando, Dios nos levanta y para eso sirve el ayuno y la oración en nuestra vida. Cuando nos sintamos nosotros que ya no podemos, debemos de buscar a Dios. Porque, ¿qué dice el 11? Jehová te pastoreará siempre. Cuando hagamos su voluntad, cuando hagamos a las cosas que a Dios le agradan, vamos a ir por la vida con poder. Porque estamos menguando y Él está creciendo en nuestra vida. Nuestra espiritualidad se ve, donde llega usted ilumina. Y yo se los he dicho, seamos levitas. En nuestra casa, en la calle, todo lo que hagamos va a llevar bendición donde lleguemos. Va a llegar bendición. Que nos escuche el Señor hablar cosas bonitas. Que nos escuche el Señor cantar alabanzas. No canciones del mundo, alabanzas, porque la alabanza prepara tu corazón para con Dios. Que no estés viendo una novela, porque la novela no te va a traer nada bueno. Si escuchas un sermón, el Señor algo te va a hablar. No importa si sea un gritón, uno que te duermes o Pepito, lo que sea, lo que le digamos nosotros, el Señor tiene un mensaje para nuestra vida. El Señor siempre habla. Nosotros somos los que murmuramos, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Ay, no, Señor, mira, te estoy sirviendo, llego temprano y yo no recibo nada. Pero el Señor dice, ¿cómo está tu servicio, tu vida? ¿Agrada a Dios? Agradamos a Dios. Porque de nada sirve que nosotros estemos sirviendo, pero ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Y el mismo libro de Isaías lo dice, que Él ya no quiere sacrificios vanos. Esos ya quedaron atrás. En el Antiguo Testamento tenían que ir al tabernáculo, luego al templo a llevar sacrificios. Y por eso el Señor ha escondido de los ojos de los judíos su templo. ¿Por qué creen que está allá, donde están los musulmanes? ¿Por qué creen que está ahí? Porque siguieran adorándolo. Siguieran llevando sacrificios al altar y el Señor ya no quiere sacrificios vanos, el Señor quiere nuestro corazón. Ese es el nuevo pacto. El pacto, el último que hizo el Señor es el nuevo pacto. Un corazón no de piedra, sino de carne. Un corazón contrito, humillado, que lleguemos al Señor y que podamos lograr, aunque en este momento alguien diga, pero yo no he recibido nada del Señor. Pero tu milagro viene en camino, pero persiste en la oración, persiste en tu servicio, persiste en la alabanza, persiste en tu congregación, persiste en todas las cosas que Dios te llama, porque dice la palabra, y si pudimos ver cuál es el significado de esas palabras en el hebreo, es servicio, es justicia, es amor. El Señor desata todo a través del amor, a través del servicio, de la humildad, de que nosotros podamos llegar delante de Él regocijados, porque llegamos delante del Rey. Imagínense que Esther llegó donde el Rey, ¿verdad? Y le dice, si a ti se te place, Rey, que nosotros le digamos al Señor, si a ti se te place, Rey, si es tu voluntad, porque hay cosas que el Señor no las da, porque a veces hacemos ayunos y oraciones para los deleites de la carne, para los placeres. Y el Señor primero que pide, nuestro corazón. Sí van a llegar, porque dice el Señor que cuando nuestro espíritu crece, todas las cosas van a llegar por añadidura, todas las cosas. Esa casita por la que estás orando, no casita, esa gran casona, va a llegar, pero si crees fielmente en Dios. ¿Qué les dijo a los discípulos? Generación de víboras, ¿dónde está tu fe? Prácticamente les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Que no le pudieron sacar el demonio a esta niña.
Y saben que cuando hay una persona, porque se da a aquellas personas que no están en el Señor, que no tienen a Cristo en su corazón, pueden ser poseídos, tentados por el enemigo. Nosotros solo somos molestados. No nos pueden él llegar a nuestra vida y poseernos, no puede. Pero aquellos que andan en la oscuridad sin luz, sin esa luz de Jesús, pueden. Y cuando alguien quiere ir a hacer un exorcismo, ¿verdad? Digámosle así, que quiere ir a orar por esa persona, quiere ir a libertarlo de algún ente maligno, si no va bien orado, ayunado y no es una persona de Dios, no sale. Por eso el Señor dijo, no, si cuál es la clave, esto solo sale con ayuno y oración. Esa es la clave de todo. Eso es la clave de este sermón. Todo lo que nosotros queramos desatar ligaduras que el enemigo ya puso, todos los decretos que el enemigo había puesto para nuestra vida, fueron libertados por el Señor en la cruz del Calvario. El Señor nos desató y hemos sido llamados a libertad. A libertad. Vino a libertad al cautivo, a dar vista a los ciegos. Esas son las buenas nuevas de salvación de Dios. El que quiera oír, que oiga. El que quiera ver, que vea las cosas grandes que Dios da en su palabra. Porque muchas veces no alcanzamos las bondades de Dios. Y Él dice, Jehová te pastoreará siempre. El Salmo 23, Él nos va a pastorear siempre. ¿Cuándo? Cuando estemos en sus caminos y cuando agrademos a Dios con nuestro corazón. Démosle un aplauso. Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga y a buscar no apartarse